Hola, ¿cómo estás, Lore? Hola Perico, ¿cómo estás vos? Entonces vamos a dar comienzo, si te parece, Sí, a esta segunda charla café. Antes quería compartir con vos la muy buena impresión que me dio el primer encuentro presencial. No sé cómo lo viviste vos, pero para mí fue muy satisfactorio realmente la participación de todos los postulantes. Muy bien, estoy muy conforme yo. también yo muy satisfecha, incluso bueno, el hecho de corregir sus trabajos dio cuenta también de su esfuerzo, de su predisposición, su voluntad, ¿no? Para poder llevar adelante este desafío. Así que sí, muy contenta con el grupo con el que estamos trabajando. Bueno, ojalá siga así y ya este viernes tenemos el segundo presencial, ¿verdad? Así es, el segundo encuentro. Y vamos a terminar con la devolución del examen diagnóstico, digamos, de la prueba diagnóstica, y vamos a abordar el que ya hemos tocado temas del primer cuadernillo y el segundo. Y Tal hablando del cual. segundo cuadernillo, sí, hablando del segundo cuadernillo, bueno, lo vamos a compartir para ir trabajándolo entre los dos, como hicimos en la otra oportunidad. La carátula es similar a la anterior, por supuesto, ¿no? Estamos siempre dentro del proceso de lectocomprensión y producción en lengua castellana, en esta línea de acción eh, propulsada, digamos, por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba para los mayores de 25. Estamos todavía en el eje primero, que es la apropiación del entendimiento, pero ya en el tema 2. O sea, el componente semántico, uso de sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, diferentes significados según el contexto, importancia del paratexto y uso de las metáforas. Bien, Así es. comenzamos entonces con el primer punto, si te parece. ¿Querés leerlo? Sí, comenzamos entonces con el componente semántico. Para ello, recordamos, retomamos parte del cuadernillo número uno, ¿sí? Tal como lo estudiamos en ese cuadernillo, un texto es una oración o conjunto coherente de oraciones orales o escritas. Está formado por distintas partes que se presentan con coherencia y cohesión. Claro. ¿Esto qué significa? Que las palabras, oraciones y párrafos que constituyen ese texto están conectadas para producir un mensaje comprensible. Este mensaje corresponde al nivel semántico, al significado del texto. Claro. Entonces, leer comprensivamente un texto consiste en identificar el contenido del mismo, teniendo en cuenta lo siguiente. Por un lado, el significado de las palabras, por otro, el significado de las ideas que transmiten las distintas oraciones y párrafos que conforman ese texto, y por último, el significado global del mismo. Claro, claro, eso es sumamente importante, ¿no? Porque estamos Ujú. casi en el corazón del sentido, ¿no? De la Tal cual. comprensión. Uno tiene que Ujú. entender el sentido último de lo que está leyendo. Y para eso es importante, entonces, como vos decís, el significado de las palabras, el significado de las ideas y un significado global. Muy bien. Así es. Bueno, vamos entonces por parte. El uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. En relación con lo anterior, para comprender el significado de un texto, no solo necesitamos conocer las palabras, sino también las posibles relaciones que pueden establecerse entre ellas. Si es una relación de equivalencia, si es una oposición, si algo está incluido en otro concepto, son las relaciones semánticas que se clasifican de la siguiente manera. La sinonimia. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o un significado equivalente, similar. Por ejemplo, comenzar e iniciar. Son acciones, Ujú. son sinónimos, ¿no? Son acciones muy parecidas. Comenzar e iniciar, ¿no? La antonimia, o sea, los antónimos son palabras que expresan ideas opuestas
contrarias. Un ejemplo es claro y oscuro. ¿Mm? Bien, la hiperonimia. Los hiperónimos son palabras cuyo significado incluye el de otras. Ejemplo, si yo hablo de fruta, ese es un hiperónimo respecto de la pera, manzana, banana, frutilla, naranja, etc. O sea, de frutas en particular. La palabra fruta, el concepto fruta, la noción de fruta es englobante, es mucho más amplia y, e incluye, digamos, las frutas en particular. Homonimia. Los homónimos son palabras que se escriben igual, muy parecidos, pero tienen diferentes significados. O sea, significan otra cosa. Por ejemplo, llama. Es el famoso llama, ¿no? Que puede ser el animal andino, parecido al guanaco o algo así, llama. La llama, que es el fuego, por ejemplo, ¿no? Y la llama del verbo llamar. La llama que llama. Bueno, la paronimia, había una propaganda, ¿te acordás? De telefonía, que era Sí, la llama que llama. Jugaba con eso, justamente con la sí. homonimia. Ujú. La paronimia, los parónimos son palabras que se asemejan en su pronunciación, pero se escriben de forma diferente y por lo tanto tienen significados diferentes, ¿no? Actitud y aptitud. Bien. Hay algunas también las clasificaciones un poquito más sutiles. Hay Ujú. homófonos, por ejemplo, o sea, palabras que suenan igual, pero que se escriben distinto, como haya, ¿no? Haya de haber, con H e Ujú. Y, el subjuntivo del verbo haber, que haya, ojalá que haya sol mañana, ¿no? Y Ujú. haya, que uno dice haya, pero con doble L o con L, Así es. que es del verbo encontrar, del verbo hallar. Entonces, Ujú. bueno, son homófonos, por ejemplo, estarían dentro de la paronimia porque son palabras que se asemejan en la pronunciación, pero que Ujú. se escriben diferente y que por lo tanto tienen significados distintos, ¿no? Tal cual. Y hablando de significados distintos, vamos a ver los diferentes significados en función del contexto. Las palabras tienen un significado que es el que nosotros podemos leer en el diccionario. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando forman parte de un texto, ese Claro. significado puede variar dependiendo del contexto. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen diferentes acepciones, ¿sí? Y en función del contexto que está dado por el texto, es que corresponde una u otra. Por ejemplo, según el diccionario de la Real Academia, la palabra banco tiene 11 acepciones, 11 significados diferentes, ¿sí? Claro. Dependiendo de los vocablos que acompañan a esa palabra en una oración, en un texto, la podemos interpretar de una u otra manera. Por ejemplo, aquí tenemos dos de esos usos, de esas interpretaciones. En el primer caso, el primer ejemplo, José irá al banco a retirar dinero. En Claro. este caso, a la palabra banco le corresponde la acepción de entidad financiera. A ese banco nos estamos refiriendo en este primer ejemplo. En el segundo, cuando preguntamos, ¿sí? ¿Puedo sentarme en ese banco? Allí el significado que corresponde ya no es el de entidad financiera, sino el de asiento, ¿sí? Claro. Fíjate vos que estaba pensando vulgarmente también en esta te banco. Tal cual, Y vos ahí y ya se usa como verbo, ¿no es cierto? Ahí está usado como así es. verbo. O sea que Ujú. no, Sí, no solo sí, los sustantivos pueden tener diferentes acepciones, sino también una palabra puede ser sustantivo, puede ser un verbo, puede ser una acción, un adjetivo, o sea, una cualidad y demás, así ¿no? es, Muy tal bien. cual. Por eso es tan importante el contexto, ¿no? El Ujú, uso que tiene en particular y las palabras que rodean a ese ujú. vocablo, ¿no? Así es. La que Muy muchas veces nos pueden asistir
para poder deducir el significado aproximado de una palabra desconocida también al momento de leer y comprender un texto. Claro, si tuviéramos la palabra sola, a veces es más Ujú, difícil inferir o deducir o ujú, intuir incluso cuál es el significado. tal Pero en un cual. contexto acompañada de otras palabras, de otras expresiones y demás, a veces es más fácil, ¿no? Uno puede Ujú, darse una idea de cuál es más o menos el significado. así es. También es importante, justamente hablando de sentido, de significado y de poder entender, interpretar, comprender un texto, la importancia de los paratextos. En el cuadernillo 1 hablamos sobre los títulos y su importancia en los textos, ¿no? También lo dijimos, lo repetimos en el presencial. Tan importante el título porque de alguna manera está concentrado ahí el tema principal. Ujú, Entonces, en ese cuadernillo habíamos hablado sobre los títulos y su importancia en los textos. Del mismo modo que estos anticipan el contenido, colaborando con la comprensión del mismo, podemos mencionar otros elementos que rodean al texto, predisponiendo al lector que abordará su lectura comprensiva. Los paratextos pueden ser verbales o icónicos. Los paratextos verbales son el título, el subtítulo, un prólogo, una nota a pie de página, el índice, ujú, que es el listado, por ejemplo, de temas de un libro, en un libro, por ejemplo, en un tratado, en un ensayo. El título, ya habíamos dicho, el subtítulo, el prólogo, a veces un epígrafe, que es una pequeña frase o algo que va, la nota a pie de página, por supuesto, son todos elementos que no, que no están directamente en el texto, sino justamente para texto. Para es un prefijo, una preposición griega que indica junto a, o sea, están acompañando al texto, no pertenecen al texto en sí mismo, pero colaboran predisponiendo y uno se va dando una idea, ayudan ujú, a la mejor comprensión, ¿no? ujú. Eh, y también están los paratextos icónicos. Icónicos es las imágenes. Eso es en griego también icónico, ¿no? Es una imagen. Como si fuera, qué sé yo, por ejemplo, los emoticones, Ah, ¿no? Que tienen tal cual. justamente Ujú, esa raíz también de icon, ¿no? De imagen. Ilustraciones, gráficos, mapas, esquemas, dibujos, imágenes en las redes, todo eso son elementos que nos ayudan a comprender el texto. Y la importancia entonces de estos paratextos. bien. Por último, tenemos el uso de las metáforas, ¿sí? Como sabemos, el uso del lenguaje comprende el empleo no solo literal, sino también figurado del mismo. De alguna manera nos acercamos a ese lenguaje figurado literario a través del texto El beso de los dragones de Wilfredo Machado que abordamos en la prueba diagnóstica, ¿no? En este uso figurado del lenguaje nos encontramos con recursos como la metáfora, que consiste en sustituir, en reemplazar una palabra, que sería el término o concepto real, el significado explícito, por otra, que es un término imaginario que tiene un significado implícito, a partir de una relación de semejanza entre ambas. En otras palabras, la metáfora es una manera, un modo de referirnos a un objeto, a un ser, persona, etcétera, sin llamarlo por su nombre real, en función de una relación de similitud con el mismo. Veamos los ejemplos. En el primer caso, tenemos que dice, los ancianos añoran la flor de la vida. La flor de la vida es el término imaginario, ¿sí? Que está sustituyendo a un concepto real, a un término real que se refiere a la juventud, ¿sí? Etapa que podemos considerar figuradamente como la flor de la vida, ¿no?
Un segundo ejemplo, el presidente perdió el control del timón del barco. Allí, el término real se refiere a la conducción del país, ¿no es Claro, cierto? claro. Ahora bien, ha sido sustituido por un término imaginario, ¿sí? Y pensar, asociar en un barco, ¿sí? La conducción de un barco con lo que sería del país, ¿no? El gobierno, la conducción del país. Entonces, en ambos casos vemos cómo un término real es sustituido por un imaginario, ¿sí? A partir de una relación de similitud, ¿m? Que representa también un ejercicio como lectores para poder asociar e interpretar a qué se está refiriendo el autor con esas expresiones. Además, ese uso metafórico es muy frecuente, muy Mm. frecuente. Ya casi no hay textos, por más objetivos que sean, que no hagan alusión a algo Ujú. figurativo o algo simbólico, digamos, pero que remita a una realidad. Tal cual. Eso es muy, muy común. Ni les cuento si hablamos de ciertos naufragios que hay en la política y demás. Bueno, uno dice, es Sí. claro, uno usa un término figurado como el Ujú. naufragio, las dificultades y demás, Ujú. eh, haciendo alusión seguramente a una cuestión, a problemas concretos. Entonces me parece que es muy, muy usado en la política, hasta en la ciencia. Hay, porque quizás la metáfora uno tiene, lo asocia, lo relaciona con textos más poéticos, Tal ¿m? cual. Que claramente sí emplean las metáforas frecuentemente, pero ya casi no hay texto, te diría, que no haga Ujú. uso de algún término que sea más imaginario y cuyo significado es implícito, ¿no? Y no Tal es tan cual. expreso, tan explícito. Ujú. Bueno, Así es. muy bien. Y este es un cuadernillo corto, ¿verdad? Sí, Breve, así es. decimos nosotros, pero recuerden todos, voy a ir retirando entonces de la pantalla del cuadernillo para que nos vean bien. Recuerden entonces, gente, que esta pequeña charla café que tenemos con Lorena, a la que le agradezco muchísimo siempre su Por favor. predisposición, porque mis tiempos son bastante acotados y un poco complicados y ella siempre se aviene, pero que esto le ayude para poder leerlo nuevamente al cuadernillo y Ujú. sobre todo para abordar el cuadernillo de actividades. ¿Mm? Y entonces, en los presenciales, poder sacarnos todas las dudas, poder conversar, charlar, bueno, en fin, pedir algunas explicaciones extra si son necesarias. Nosotros estamos a disposición, ¿verdad, Lore? Tal cual, así es. Y es muy importante poder ir resolviendo las actividades para poder también ir reforzando todos aquellos aprendizajes que quizás a partir de la prueba de diagnóstica hemos podido verificar que necesitan de ese trabajo, de esa ejercitación y quizás también del planteo de dudas, consultas, para que nosotros podamos acompañarlos en este camino que esperamos que sea de aprendizaje cada vez más significativo para todos y todas. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Entonces nos veremos en la próxima para el cuadernillo 3. Así es, hasta el cuadernillo 3 y nos vemos el viernes en el presencial. Ah, el presencial, cierto. Bueno, gracias, Lore. Suerte. Gracias, Federico, nos vemos.